porque muchas veces los casos de denuncia llegan directamente, ¿no es cierto?, a los hospitales o centros de salud, y por lo tanto esa información que acumulan también el sistema de salud tiene que ser parte de lo que es este registro de agresores y de víctimas. Estamos haciendo la diferencia además en el registro de lo que es el registro único de víctimas y de lo que es otra herramienta muy importante, que es el registro de condenas y sentencias, que será materia de otra discusión porque hay proyectos de ley, dos en particular, uno de la congresista Tamara Limborgo, que es muy importante, que ojalá se vea, presidente, en las siguientes sesiones, que lo que señala es justamente una serie de pasos para que ese registro de sentencias de agresores sea accesible a todo el público. Y ella lo que plantea es algo muy importante, sobre todo en materia educativa, que ese registro permita que los padres de familia conozcan cuáles son los sentenciados y, por ejemplo, esos sentenciados no lleguen a la educación pública. Muy importante, será materia de otra discusión, presidente, pero creo que hoy, como digo, tenemos la oportunidad de legislar en favor de las mujeres, de todas las mujeres, porque las leyes no hacen distingo de color político. Cuando uno aprueba una ley en el Congreso de la República, no está beneficiando a un grupo en particular o a mujeres que tienen un pensamiento en específico. Estamos beneficiando a todas las mujeres en nuestro país que son justamente víctimas de esta violencia terrible de la que hoy somos testigos, pero que además de la que podemos ser parte justamente de una gran lucha para contrarrestarla. Muchas gracias. Gracias, congresista Ulca. No sé si alguien más desea hacer uso de la palabra. Congresista Paliona. Sí, muchas gracias. Yo quiero más bien respaldar esta iniciativa, presidente, porque como ya se ha mencionado, cada día estamos viendo cómo las distintas expresiones de violencia contra las mujeres de algún modo se hacen visible, pero lo que no logramos todavía es cómo esto llega a tener una sanción justa, una sanción coherente. Y justamente estos cambios en nuestra legislación tienen que ayudar a que las sentencias y todas las medidas de protección, de garantías a las víctimas se efectivicen y se hagan una realidad. Un aspecto que quiero rescatar además de esta propuesta de ley tiene que ver con el derecho a denunciar desde los propios niños, niñas y adolescentes. Y con este cambio lo que estamos haciendo es adecuar nuestra legislación a este tercer protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño. ¿Qué dice este protocolo facultativo? Que propone que cuando se agoten las instancias nacionales en la denuncia hecha por los propios niños, incluso se puede elevar de nivel internacional. Entonces, lo que estamos incluso logrando con esta legislación es que los niños, en cuanto hayan ejercido este derecho a denunciar, a decir que han sido víctimas o sujetos de alguna agresión, alguna violencia o se le ha vulnerado en sus derechos y se agoten las medidas nacionales, esta podría ir en el plano internacional. Eso ya lo reconoce el tercer protocolo facultativo de la CDN, en la Convención de los Derechos del Niño. Eso es importantísimo, porque muchos niños, como esta niña de los 8 años, posiblemente no tenía ni claridad ni sabía que podía ir a denunciar y sus propios padres siquiera podrían acompañarla para hacer la denuncia de los actos de violación que ha sufrido de manera permanente por su señor padre. Entonces, temas como estos, presidente, nos tienen que llevar a mirar la realidad en la que estamos y que las propuestas de ley sí tengan que resolver estas realidades que nos colocan en un sistema más bien de violencia permanente a muchas mujeres, entre ellas niñas, mujeres y también jóvenes. Eso, presidente. Muchas gracias, congresista. Congresista Echeverría. Presidente, este tema es muy importante, urge su aprobación, pero necesitamos un poco más de debate. El dictamen tiene algunos ajustes que se tiene que hacer y yo me adhiero a la sugerencia y propuesta que hizo el congresista Percy Alcalá. Gracias. Sí, congresista Mulder. Presidente, sin entrar al tema de fondo, lo importante cuando tenemos un proyecto de ley en la mano, presidente, es que sepamos qué es lo que estamos modificando de una ley vigente. Y me he tenido que dar el trabajo, porque no tengo la memoria suficiente, de saber cuál es la redacción original y cuál es la redacción que se está proponiendo. Y déjeme decirle, presidente, que yo lo que veo es que lo único que han hecho es un cambio de redacción, ¿no? Aquí no hay mayores cambios. Es algunas cosas pequeñas,
Se agrega, por ejemplo, en el inciso B del artículo 7, la frase que dice, o quienes tengan hijos en común, que ya está establecido también, aunque no con esa misma redacción en el artículo 7 de la ley actual. Cuando se habla de los tipos de violencia en el artículo 8, la redacción es casi la misma. Si quiere se la leo, presidente. Inciso D, violencia económica o patrimonial. Es la acción u omisión que se dirige a ocasionar un menoscabo en los recursos económicos o patrimoniales de cualquier persona a través de 1, 2, 3, 4, 5 incisos. Aquí dice, es la acción u omisión que ocasiona un menoscabo en los recursos económicos o patrimoniales de las mujeres por su condición de tales o cualquier integrante del grupo familiar en el marco de relaciones de poder. Aquí está redactado en términos genéricos que también puede incluir a hijos o lo que fuera, solamente que la redacción es distinta. Lo mismo, presidente, con el artículo, hasta donde ha avanzado, nada más, ¿no? Cuando se habla en el inciso C del artículo 10, el Instituto de Medicina Legal y Ciencia Forense, el Ministerio Público, en coordinación con el Ministerio de Salud, emite lineamientos para la calificación. Bueno, el artículo original dice, presidente, espérese, promoción y prevención, ya ves, no es tan fácil pues hacer este trabajo de distinguir, pero en fin, ya no lo encuentro. Yo lo que le pido, presidente, es que para la próxima semana usted pueda traer en 2 columnas las 2 leyes. Entonces ya sabremos exactamente qué es lo que estamos modificando. Porque esto de, por ejemplo, de que la denuncia puede ser interpuesta por los niños y adolescentes, eso no está impedido con la ley actual, porque en la ley actual se dice que cualquier persona, la denuncia puede presentarse por escrito o verbalmente cuando se trata de una denuncia verbal y se levanta un acta sin etcétera. En el reglamento es verdad que establecen que hay un mecanismo de identificación de la persona, pero lo que se ha hecho aquí es agregarle todos los lineamientos del reglamento al artículo 15. Entonces, está bien por ese lado, pero no había impedimento en la ley para que un menor pudiera interponer una denuncia en la actualidad, y de hecho han habido casos de menores que han interpuesto denuncias, sobre todo adolescentes. Entonces, presidente, por eso no he querido entrar a temas de fondo, pero sí es importante saber qué estamos modificando y por eso le quería pedir esa mecánica que hace mucho más fácil la discusión, presidente. Muy bien, congresista, entonces pasaríamos a cuarto intermedio de este tema para más debate, incorporar algunas de las sugerencias y, por supuesto, acoger lo que solicita el congresista Mulder. Congresista Glave. Sí, presidente, además de estar de acuerdo con que podamos ver el antes y el después para ver qué cosa es lo que se está modificando como técnica en el dictamen, si se va a entregar por escrito 30 precisiones, de repente podrían compartirse para que podamos nosotros también ver cuáles son los argumentos. Sin duda, le pediré a la Secretaría que comparta ese documento con todos los integrantes de la comisión. El siguiente punto en la agenda es el predictamen de los proyectos de ley 157, 278 y 328. En realidad es una propuesta para llevar al archivo estos proyectos. La comisión propone el archivo de estos 3 proyectos, pues se proponía modificar el decreto legislativo 1068 que creó el Sistema de Defensa Jurídica del Estado. Sin embargo, el 6 de enero de este año, el Poder Ejecutivo, en el marco de las facultades legislativas delegadas por este Parlamento, emitió el decreto legislativo 1326 que reestructura el Sistema Administrativo de Defensa Jurídica del Estado y crea la Procuraduría General del Estado. Esta última norma derogó expresamente el decreto legislativo 1068, el cual pretendía modificar los proyectos de ley. Asimismo, creó una nueva entidad, la Procuraduría General del Estado, con un organismo y sistema totalmente distintos al previsto en la anterior norma. Sin perjuicio de ello, varias de las propuestas contenidas en los proyectos de ley también se encuentran en el decreto legislativo 1323. Así tenemos lo siguiente: el decreto legislativo también contempla la autonomía funcional de la Procuraduría y los procuradores. El Consejo Directivo de la nueva Procuraduría General del Estado ya cuenta entre sus integrantes a un tercero ajeno al Ejecutivo, la Contraloría General. Y finalmente, en el decreto legislativo no se estableció como requisito que los procuradores soliciten autorización al Consejo de Defensa para la emisión de declaraciones.
Así las cosas, la Asamblea Técnica de la Comisión recomienda el archivo de los proyectos de ley 157, 278 y 328 que proponían modificaciones al elaborado decreto 1068. Dicho eso, quisiera abrir el debate si hay algún congresista que quiera hacer uso de la palabra. Si no, procedemos a la votación. Los que están a favor del archivamiento de estos proyectos, ha sido aprobado por unanimidad. Tenemos también pendiente de continuar el debate el proyecto de interjusticia. Ese es un proyecto que iniciamos el debate la vez pasada. Es un espacio importante para institucionalizar lo que el día de hoy es simplemente la voluntad de parte de los actores del sistema de justicia, que es el Acuerdo Nacional por la Justicia. Esta propuesta será importante para recoger un principio fundamental en la administración, en el sistema de administración de justicia, que es el principio de colaboración entre entidades. Este debate lo habíamos iniciado en la comisión hace aproximadamente un mes y continuaremos el día de hoy con ese debate. Quien quiera hacer uso de la palabra puede hacerlo en este momento. Congresista Alcalá. Yo creo, señor presidente, yo creo que se han hecho ya las aclaraciones y veo que también se han recogido las opiniones vertidas aquí en la respectiva sesión. Yo creo que nada más someterlo al voto, ¿no? Muy bien, si no hay otra intervención, congresista Paconi. Antes de que se sujete a voto, señor presidente, solamente una consideración. En el inciso 3.3 se había solicitado de que dentro de esta interjusticia los actores del sistema de justicia intercultural pudiesen estar presentes. Y creo que el debate se centraba en que si estos actores podían tener o no votación. Si bien es cierto, recoge la participación de los actores que administran el tema de justicia intercultural y que en temas que vinculan a estos actores de justicia también intercultural, pero no se explicita claramente si van a participar con derecho a voto o no. En esa medida yo quería hacer una sugerencia con un texto sustitutorio en el inciso 3.3 que pone de manifiesto que para el debate de temas vinculados a justicia intercultural, Interjusticia convocará a los representantes de comunidades campesinas y nativas y de las rondas campesinas quienes tendrán derecho a voto, considerando de que en los temas que sean convocados los actores de justicia intercultural puedan tener solo derecho a voto. Esa es la consideración que pondría al alcance, señor presidente. Gracias, congresista Paconi. Sí, en este caso no se incluyó el tema del derecho a voto, porque en los otros supuestos, en el ministerio, cuando sea aplicable, es un representante el que llega y tiene derecho a voto. En este caso no hay una sola voz. Tenemos más de 7.000 comunidades campesinas, más de 2.000 comunidades nativas, 55 pueblos indígenas. Entonces no existe todavía una entidad o una organización que englobe a todas esas voces para que pueda representar y tener un solo voto en este espacio de interjusticia. Sí se les considera, y por eso con voz, pero no con voto. Habría que ver la posibilidad de tener una iniciativa que genere algún espacio de representación única que pueda hacer viable la consideración que tenga el voto, porque si no, la cantidad de actores que podrían estar validados para tener voto podría ser mayor incluso que los integrantes de interjusticia. Esa fue la valoración que tuvimos para considerarlo con voz, pero no con voto en esta oportunidad. Agotado el debate, sometemos a votación el proyecto de interjusticia. Los congresistas que se encuentren a favor... Sí, perdón, el congresista Villavicencio. Sí, presidente. Yo había solicitado en la sesión que justamente comenzó el debate que se presenta el ministro. Y además había unos aportes que había hecho el congresista Alcalá. Solamente hay una duda que tenemos nosotros, ¿cómo será la asignación del presupuesto? O sea, para el cumplimiento de sus funciones. Cada entidad aportará un porcentaje de su presupuesto al sector justicia como ente rector, se le asignará una partida presupuestal para el funcionamiento, porque el último párrafo del artículo 5 de la fórmula legal se reconoce capacidad de gasto como instituciones nacionales y extranjeras para el cumplimiento de estas funciones.
Interjusticia puede cerrar todo tipo de contratos, acuerdos y convenios con entidades públicas o privadas. Por eso que era importante que estuviera el ministro de Justicia, porque este era un proyecto que nació con la ministra Pérez Tello, pero que nunca vino a sustentarlo, así que no sé si habrá cambiado las condiciones, pero quisiera que se tenga en cuenta de todas maneras. Sí, congresista Alcalá. Señor presidente, como esto lo mandó el Poder Ejecutivo, fue la ministra de Justicia anterior, hoy cambio de ministro y de repente él tiene otra política. De repente vamos a aprobar algo que de repente no va a ser, no va a ser algo práctico. En todo caso pediríamos que la presencia del ministro para que venga, si él acepta, digamos, el proyecto, no hay problema en aprobarlo, ¿no? He conversado con el ministro, que mantiene la misma política de la importancia de este proyecto, porque es un proyecto además presentado por el Ejecutivo. Además, esto cuenta con el respaldo de los otros actores que también han firmado este proyecto: el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Academia de Magistratura. Ha sido considerado también la propuesta que ha señalado el congresista Villavicencio respecto al tema presupuestal, evitando que esto pueda generar mayores gastos. Este proyecto ya ha sido aprobado en la Comisión de Descentralización y solo faltaría el dictamen de la Comisión de Justicia para que el debate pueda llevarse en el Pleno. Yo le solicitaría a los congresistas si podemos someterlo el día de hoy a aprobación, con cargo a que todavía queda pendiente el debate en el Pleno del Congreso. Congresista Pariana. Sí, presidente. Yo considero que esta propuesta que alcanzó el Ministerio de Justicia en su momento es importante porque lo que plantea es tener un consejo interinstitucional para el seguimiento de las políticas en materia de justicia y compromete a distintos actores para enfocar su mirada en la implementación de no solo las políticas, sino de todo lo que implica la reforma incluso judicial, ¿no? Y para que hagamos la justicia más intercultural, más accesible, en fin. Presidente, solo como un elemento, porque entiendo que su criterio, esto de quién, a través de qué organización se representa a las miles de comunidades y tal, existe un precedente muy interesante en relación a la participación de los pueblos indígenas dentro del Viceministerio de Interculturalidad. Están dentro del grupo de trabajo sobre política indígena, el GTPI, tienen voz, tienen opinión, tienen derecho a proponer, son consultados sobre algunas políticas, de hecho formaron parte del proceso de consulta previa sobre la política de educación intercultural bilingüe, la ley forestal y otros. Entonces, a mí me parece que este precedente ayuda a considerar a que las organizaciones en sus propias formas organizativas, porque no es que exista un formato de parte del Estado para ver cómo esto se organiza, porque a nivel de las regiones y a nivel nacional existe ya un pacto de unidad de pueblos indígenas, por ejemplo, que han estado interlocutando con el Estado. Y me parece fundamental que no les eximan o les retiren esta posibilidad también de tener voto en esta instancia. Entonces, así como existe de los pueblos indígenas, también existe en la central de rondas campesinas a nivel Perú. Es decir, existen ya organizaciones referentes que representan a estas comunidades de manera orgánica. Sí, por eso el dictamen reconoce que tienen derecho a voz y a participar. Eso ha sido considerado dentro del predictamen. Lo que no se puede considerar es el derecho a voto, porque además cada actor del sistema de justicia tiene derecho a un voto. Entonces, por eso es que por el momento ha quedado de lado, pero podemos buscar una fórmula más adelante para el Pleno o para otro proyecto de ley que permita una mayor institucionalización. Agotado el debate, yo quisiera considerar someterlo a votación de los congresistas presentes. Los que estén a favor, los que estén en contra, abstenciones. Abstención del congresista, con la abstención el voto a favor del congresista González y con la abstención del congresista Becerril y el voto a favor de la presidencia, queda aprobado por mayoría este dictamen. Debido a que no hay más puntos en la agenda, con el quórum reglamentario se solicita la dispensa del trámite de aprobación del acta para proceder a ejecutar los acuerdos adoptados en la presente sesión. ¿Los que están a favor? Listo, muchísimas gracias. Ha sido aprobada la dispensa de trámite, siendo las 4:48, se levanta la sesión. Muchas gracias.
Bien, hemos podido entonces seguir de cerca lo que ha sido la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, en donde se han sustentado diferentes proyectos de ley que tienen que ver con la modificación de los artículos 6 y 11 de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura, así como también lo que tiene que ver con la optimización de la transparencia en los procesos de nombramiento, ratificación y destitución de los jueces. Se ha visto el tema sobre pues lo que está sucediendo ahora último, que es la problemática de la violencia contra la mujer, entre otros temas. Nosotros vamos a hacer una pausa a esta hora, 4 de la tarde con 50 minutos. Estamos en vivo en Agenda Parlamentaria y estamos retornando con más de nuestra programación.